capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6, en el nombre de Jesús quiero leer la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aleluya, gloria a Dios. Quiero predicar con esa última frase que es una pregunta. Ese es el tema. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te doy la gracia por la palabra que tú tienes en esta noche para la iglesia, que tú tienes en esta noche para nuestra vida espiritual, que tú tienes, Señor, para llevarnos con la libertad del Espíritu Santo a que pensemos en la obra, a que vivamos, oh Dios, este último momento de la gracia de Dios, en libertad, en gozo, con el Señor Jesucristo, viendo la cosecha que se está recogiendo, porque tenemos una gran cosecha en la iglesia del Señor Jesucristo, que el Señor la está ataviando y está uniendo a ella todos los que han de ser salvos. Úsame ahora, que mi palabra, Señor Jesucristo, sea con la unción del Espíritu Santo. Cuando salga esa palabra, no sea la voz mía, sino que me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio de este Evangelio, para que lo predique, para que lo anuncie como debo de hacerlo. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿qué es esto para tantos? Uno se pregunta, con tremenda cantidad de millones de personas que hay, donde nosotros ni siquiera la iglesia, porque la iglesia no cuenta con canales de televisión, a la iglesia del Señor no le abren puertas en el mundo secular, la sociedad adinerada, la sociedad que tiene para publicar, a la iglesia no le tiene un espacio. Para la iglesia no hay espacio. Hay espacio para cualquier líder religioso famoso del mundo, pero para la iglesia no. Y entonces uno ve en este campo, uno ve lo insuficiente de los recursos, lo insuficiente para tanta cantidad. Un misionero llega a un lugar, a una ciudad gigante. Me decía un compañero, dije, llegamos a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, una metrópoli gigante, con el misionero, y empezamos a recorrer una cosa impresionante. Dijo, esto es gigante, la ciudad de Bogotá es pequeñita. Y
y se encuentra con que un país como ese, en Brasil hay mucho evangelio, pero lo triste de Brasil es que la gente se convierte pero entre comillas. La gente llega a la iglesia, pero sigue con las mismas prácticas, con las mismas costumbres que traía religiosas, no las cambia. Se bautiza y tan pronto se le empieza a enseñar la palabra y a mostrarle cómo es la vida cristiana, cómo es que se debe agradar a Dios, de una vez dice: no, yo no sigo con ustedes. Y si tiene algo de liderazgo, si tiene alguna capacidad de dirigir, ¿sabe qué hacen? Monta al lado, en la siguiente esquina, abre una iglesia y empieza a predicar. Y allá entonces hay un fenómeno, que cuando allá hay empresas, en Brasil hay empresas para hacer que una iglesia le prospere a una persona. Entonces ven a una persona que abrió apenas, tiene inaugurada una iglesia, y viene un manager, un empresario ahí, y le dice: pastor, quisiera verte bendecido, quisiera verte que este lugar se te llene de almas. Le tengo el programa diseñado, ya tenemos una iglesia. Y le dicen, bueno, el nombre, y le dan una cantidad de cosas, y le dice: le vamos a hacer una campaña, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer tanto, eso le va a costar tanto, pero tranquilo, no se preocupe, usted no tiene dinero, no se preocupe, permítenos hacerle la fiesta. Entonces invitan a artistas de los más famosos de Brasil, y esos artistas llegan allá a cantar. Desde que canten de Dios, allá vale lo que sea. Y empiezan a hacer esa publicidad por todas partes, y la iglesia como tal, el misionero, el predicador, está ahí a unos cuantos metros, ahí tiene su localito, y ahí uno de los que se congregaba con él, y ahora está a otros cuantos metros ahí ya, y ya han formado la campaña. Empiezan a llegar carros y carros, y la gente se mueve, y empiezan todos estos grandes artistas con un despliegue total. Una iglesia que en una sola semana le pueden poner una asistencia impresionante. Y la gente empieza a reunirse, y todo el mundo es cristiano. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia dura una cantidad de tiempo y empieza, y baja, y baja, y baja, y otra vez. Entonces toca buscar otro. Vienen aquellos que se la pasan haciendo los programas de avivar las iglesias, y llegan y dicen: pastor, se te bajó la asistencia, se te bajaron aquí la gente, entonces vamos a hacerle otro movimiento aquí. Esas iglesias las mueven los hombres, las construyen los hombres, están edificadas bajo fundamentos de los hombres. Pero hay una iglesia que está edificada no en fundamento de hombre, hay una iglesia que está edificada en la roca, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y este Cristo es capaz de hacer con algo tan pequeño algo muy, muy grande, muy grande. Ese es el tema que quiero mirar aquí en esta noche, porque yo me encuentro en este pasaje de la alimentación de los 5,000. Me encuentro a Jesús, que ha subido al monte con sus discípulos. Una multitud le está siguiendo, está viendo, está gozosa, viendo las señales que se hacen en los enfermos. Vea, la multitud está siguiendo al Señor, pero lo que hace que este grupo de personas siga al Señor es precisamente que los enfermos son sanados. Están viendo señales. Y Jesús parece que se retira al monte,
se sienta con sus discípulos. Estaba cerca una festividad importante judía, la fiesta de la Pascua. Pero dice la Biblia que cuando Jesús levantó la mirada, vio que había venido a él una gran multitud. Los otros evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, hablan del mismo evento. Y dice uno de ellos, dice la palabra, que le dijeron al Señor, porque cuando Jesús vio a la multitud, ¿sabe qué hacía Jesús cuando tenía a la gente enfrente? Él empezaba a predicar la palabra. Él empezaba a alimentarlo, porque Él vino a darle alimento, a darle la palabra, porque era lo que la gente necesita. La gente, el mundo de hoy está necesitado de oír la palabra, de recibir la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios. Esa es la necesidad urgente que tiene esta humanidad, no es otra. Esa es la necesidad. Porque de alguna manera el hambre física se la suple por algún lado, llega a un mercadito, alguien siente compasión, Dios toca a alguna persona y a la gente le llega, pero eso va al vientre y en una semana se acaba. Pero hay algo que permanece para siempre, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que aquí los discípulos me muestran en este escenario que los discípulos cuando ven que Jesús, porque Jesús ese es alargón de sermones, ¿oyó? Alarga y alarga y alarga las predicaciones. Pablo le aprendió eso también, predicó hasta medianoche y se le cayó un muchacho y se le cayó por allá de un piso alto y se murió. Pero Pablo tenía el poder de Jesucristo y por allá fue y oró por él y dijo, bueno, aquí está el muchacho, no se preocupen, está sano, está vivo otra vez, no hay problema. Así que los discípulos le dicen a Jesús, vea, ya la tarde está avanzada, ya va a llegar la noche y el lugar donde estamos es desierto, es un lugar desértico. Despide a la multitud, o sea, por favor, tenga compasión, dése cuenta, déjenlos que se vayan, esta gente tiene hambre, ha venido desde las ciudades y ha caminado, pero ya es la hora. Lo que la gente normalmente de esa época solían llevar una porción de comida para sustentarse, pero llevaban la porción del día y no era una cantidad de comida, sino era una comida fuerte. Entonces ellos llevaban esa comida, llevaban unos panes, llevaban unos peces, llevaban ahí y se lo comían. Pero cuando ya llegaba la tarde, ya no había comida en reserva, ya había que regresar a la casa a buscar algo de comer. Y aquí encontramos entonces que Jesús les dice a los discípulos, vean, momentico, no tienen necesidad de irse, no hay necesidad de mandarlos, dales vosotros de comer. Ay, Dios mío, los emproblemó. El Señor dijo, ellos no tienen por qué irse. Así, no es que no quisiera el Señor que no se fueran. Ellos de hecho se fueron, pero se fueron bien comidos. Pero el Señor le puso la tarea a los discípulos. Dijo, ustedes son los encargados de darle de comer a ellos. Y ahí donde empezaron a cuestionarse, porque es que el Señor le dijo al grupo de discípulos que había que darles de comer. Así que el evangelista Juan, que era uno de los que estaba ahí pegado al Señor, escuchándole siempre y con atención de lo que decía el Señor, dice que viendo la multitud, o sea, le dijo a los discípulos, pero a alguien le dijo en particular, a uno de ellos le dijo, oye Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O
sea, ¿en dónde encontraremos una panadería para darle a 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños? Estamos hablando de una multitud cercana a los 15.000, por lo menos 15.000 personas. Y le dice a Felipe, oiga, ¿dónde encontraremos pan para que coman estos aunque sea un bocado de pan? Y esto lo hacía Jesús, dice Juan, para probarle. Lo hacía para ver qué iba a hacer, cuál era la actitud, cómo iba a responder frente a eso. Felipe dijo, vea, 200 denarios de pan, o sea, 200 jornales de trabajo. Parece que Felipe hizo rápido. Felipe hizo rápido, ¿qué? Era buen matemático. Era un buen analista. Miró la multitud que había y analizó y dijo, bueno, 200 jornales de trabajo. O sea, en este tiempo equivale a casi 6 millones de pesos. No bastaría, porque imagínese usted, llévele una comidita ahorita en el tiempo de cuarentena que estamos. Aquí de esta congregación hay hermanos que han ido por aquí. La alcaldía municipal ha acondicionado uno de los centros educativos para empacar mercados. Y hay un grupo de personas que han trabajado hasta 22 horas. 22 horas. Han salido a las 6 de la mañana y han regresado a las 4 de la mañana. 22 horas de seguido. Para empacarse 5.000 mercados. O a veces un poquito más. Y un grupo de personas. Para empacar con unos 10, 11 productos, 12 productos. Y todo a máquina corriendo. O sea, ¿cuánto personal? Entonces, ¿cuánta cantidad se necesitaba para alimentar a 15.000? Eso era una tarea grande, titánica, gigante. Y Felipe es muy consciente y es un hombre racional, razona, dice, vea, ni 200 denarios, ni 200 jornales de trabajo alcanzarían para que, no basta eso, no alcanza para que cada uno de ellos tome un poco. Aleluya. Felipe dijo, ni con toda esa cantidad de pan que tuviéramos, no nos alcanzaría, nos quedamos cortos. Nos quedamos, no alcanzamos. Y así estamos viendo que el gobierno nacional, que el gobierno departamental, que los gobiernos locales están implementando y están intentando dar algunas ayudas. Pero la situación es que se están quedando cortos. O sea, ¿qué es eso para tanto? O sea, ¿qué es este poquito? Porque cuando vemos llegan camiones, un camión y otro camión, ahí dice, uy, son muchos víveres, es una cuantía de no sé cuántos millones. Pero cuando usted mire cuantía de millones, y diga, no, pues eso es una cantidad de plata gigante que dieron, sume eso, reparta 1.000 millones en 3.000 personas, a ver cuánto le da. ¿Y a cuánto le corresponde? A la repartida, eso es muy poquito. Así que aquí encontramos una realidad. El hombre sí intentará hacer algo, pero el hombre no es suficiente. No tiene la suficiencia para cubrir la necesidad. Pero si ese está siguiendo a Cristo, si ese es un discípulo, es un servidor del Señor Jesús, pues va a encontrar en el Señor algo poderoso, va a encontrar algo grande. Oiga, Andrés
Andrés se dio a la tarea de empezar a dar vueltas, porque él sabía lo que Jesús le dijo. Los discípulos tenían encima una responsabilidad, una carga grande, que Andrés la empezó a sentir fuerte. Y es: darle vosotros de comer. Tienen la tarea, no necesitan irse, ellos, ustedes le van a dar de comer. Y entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, empezó tal vez, déjeme meterme en la historia, déjeme irme allá al siglo I y ver esas 15,000 personas. Dios mío, eso es una cosa gigante. Logró Andrés empezar a caminar y a moverse y a darse cuenta. Yo no sé cómo haría si Andrés empezó a preguntar: ¿a alguien le quedó comida? ¿Alguien tiene alguna reserva? ¿A alguien le quedó alguito? Todo el mundo, porque ya la gente había acabado, se había consumido todo. Pero se encontró con un muchacho. Yo no sé qué hizo, yo no sé qué pasó con ese muchacho. Si fue que él no se comió, pertenecía a una familia, ¿qué pasó con él? Pero el caso es que todavía tiene pan. Hay unos panecitos ahí que tiene este hombre: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cuando la Biblia me dice 5 panes de cebada, me habla de que el muchacho no era de una familia de esas que pudientemente llevaba algo, porque el pan de cebada, la cebada, era pan de los pobres. La gente en una clase económica más o menos no comía pan de cebada. El pan de cebada era pan de pobres. Así que, ¿a quién se encontró? ¿A quién exactamente fue que se encontró Andrés? Se encontró a un pobre. Oiga, mire cómo hace Dios. Mi hermano, porque es que a veces nosotros ponemos la mirada donde no debemos ponerla. Nosotros pensamos que la ayuda debe venir, no. ¿De dónde? Pues en este momento, ¿quién tiene plata? ¿Quién es el que puede ayudarnos? El gobierno, porque es que allá se mueve la plata. Pero cuando usted vaya a Dios, Dios no mueve al que tiene la plata. Dios puede mover a alguien que es pobre, que no tiene. Había un muchacho de una clase social muy humilde, de la clase social no representativa, del que quizás, ¿quién se va a buscarle a un muchacho de esos muy humildes que ese sea el que tenga? Pero vea, en el que menos se cree que ese es el que tiene, ahí es donde está. Y este muchacho no rehusó, porque lo que me llama la atención es que este joven, aleluya, dice exactamente el verso 9, dice: aquí está un muchacho, aquí está un muchacho. Y es que cuando hablamos de los jóvenes dicen que no, el joven no tiene la fuerza, el joven todavía no tiene la capacidad, el joven no tiene la experiencia, el joven todavía no está preparado, no ha estudiado. Así que de un joven como que la gente dice: no se espera mucho, porque todavía no tiene, todavía es muy inexperto, no tiene mucho que ofrecer. Pero Andrés se lo convenció. Tenía, quizás no sé si el muchacho diría: no, pero ¿por qué va, para dónde me va a llevar? ¿Qué pretende hacer usted con estos panecitos que me quedan y 2 pececillos? Eso es lo que yo tengo para mi familia, lo estoy ahorrando. Quizás el muchacho, déjeme especular, ir hasta más allá. Quizás el muchacho sabía que en la casa de él no había comida, y quizás el muchacho estaba guardando y reservando eso. No sé
¿Qué más viviría este joven? Lo cierto es que el joven accedió a ir con Andrés. La propuesta para el joven era llamativa. La multitud había ido a Jesús. Y que este joven le permitieran acercarlo a Jesús era un privilegio grande. Así que este joven no rehusó, dijo, oiga, el maestro te quiere a ti, porque es que Andrés no sabía lo que iba a pasar. El primer milagro que hace Jesús de alimentar es el de los 5,000. Luego viene el siguiente milagro, ya los discípulos sabían lo que había pasado con el tiempo que había alimentado a los 5,000, y luego alimenta a 4,000 más. Pero en esta ocasión los discípulos no saben, Andrés no sabe qué va a pasar. Él no conoce el milagro, el que lo conocemos somos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El que sabía qué iba a hacer era Jesús, pero los discípulos no sabían. Pero el Señor busca a alguien que tome una iniciativa. Escúcheme bien, Dios quiere que usted tome una iniciativa. Porque quizás usted dice, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Lo que yo tengo, ¿para qué sirve? Lo que yo tengo, yo soy muy poca cosa. Lo que yo tengo es demasiado pequeño. Lo que yo tengo, ¿quién lo mirará? Lo que yo tengo no es deseable para nadie. La gente le gustaría algo que sea de verdad sabroso, pero lo que yo tengo no es lo que se necesita. No alcanza. Pero este muchacho se fue y llegó hasta donde estaba Jesús. Y entonces, vea, el Señor para hacer un milagro necesita que alguien tome la iniciativa. Dios para alimentar una multitud necesita a alguien. ¿Acaso Jesús no hubiera podido hacer un milagro sin necesidad de que nadie apareciera? ¿Acaso Él no puede hacerlo? Claro que lo podía hacer, pero Jesús busca la iniciativa de alguno. Jesús busca que alguien sea capaz de poner los recursos, lo poquito que haya, sea capaz de traerlo hasta donde está Jesús. Vea, para que su vida sea una vida impactada por Dios, traiga eso poquito que tienes y póngalo a los pies del Señor. Póngalo delante del Señor. Póngaselo en las manos del Señor a ver qué pasa. Cuando llegó Andrés con el muchacho, dice, maestro, mira, aquí me he conseguido algo. Aleluya. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Ni siquiera Andrés había sacado la mochila, no los había sacado. Los panes seguían en posición del muchacho. Gloria a Dios. Yo no sé, la Biblia no me explica cómo fue la escena, pero la Biblia me dice que había un joven ahí, aleluya, un joven humilde, bendito sea el Señor, no con una comida exquisita, no tenía hamburguesa, no tenía lo que les gusta a los muchachos, no tenía esa cosa especial, no, él tenía un panecito de esos, ese pan de integral, esa mogolla, eso que y póngale a los muchachos un panecito de esos y verá que eso le hacen, no le llama la atención, no le gusta ese pan. Aleluya. Aquí había un muchachito que tenía eso era lo único que tenía, y 2 pececillos ahí, y todo el día, ya era la tarde. Tal vez los panes desierto, temperatura alta, tal vez los panes ya tiesos, todo el día guardados ahí. Pero Jesús no importa, para Jesús no importa lo que uno tenga. Aleluya. Porque lo que uno tiene en las manos del Señor se convierte en una bendición tan extraordinaria. Que ese día, ese muchacho, quizás él fue el que sacó la bolsa y abrió la bolsa, porque el otro sí le engajó bien. Andrés sí le esculcó la bolsita y le hizo la cuenta. Dijo, hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 panes. Y hay, los panes de allá de la época no eran pan de rollo, era una tortilla, una arepa.
Así era el pan en el tiempo del primer siglo. Eran unas arepitas redondas ahí. Todavía como se hace la arepa. Y los 2 pececillos, y él sabía, tenía la cuenta. Y el muchacho entonces sacó los panes. Aleluya. Eso insuficiente. Aleluya. Eso que usted cree que lo que hay en ti, joven, es tan insuficiente, que tu fe no es suficiente, que tu forma no es suficiente. No importa, no importa. Dios está trayendo a través de un Andrés, a través de alguien, está tocándolo, a través del predicador, te está llamando y te está diciendo: acércate con lo que tienes, con tus poquitas fuerzas, con tu poca capacidad. No es que yo no soy capaz de cantar, yo que voy a cantar, yo que voy a decir un versículo, yo que voy a hablar, yo no puedo. Pues traiga eso insuficiente que tú ves. No, pero ¿qué voy a dirigir? ¿Yo qué voy a ser capaz? ¿Cuál día seré capaz de predicar la palabra? ¿Dónde? Si yo no tengo estudio, no soy preparado. Cuando voy a hablar, se me enreda la boca, lo mismo que al predicador, al pastor Juan, que se traba también a ratos. Y eso que él lleva tantos años y todavía se traba, ¿cómo será yo? No, yo no puedo ir. Pero si tú vienes, si tú permites llegar hasta Jesús, Jesús va a hacer algo. Aleluya. Con ese poquito que hay, Jesús va a hacer un milagro. Bendito sea el Señor, porque lo que pasa por la mano del Señor se convierte en un banquete, se convierte, la sazón es algo extraordinaria. Bendito sea el Señor. Y usted reparte y reparte y reparte y reparte. Y esos 5 panes, habían 12 discípulos y habían otros más, y el Señor empezó y cogió esos panes. Bendito sea el Señor. Cogió esos panes y mandó recostar la multitud, y mandó a los discípulos, dijo: bueno, organicen la gente. Vea, el Señor les dijo que los tenían que organizar. Bendito sea el Señor. Eso dice la palabra al mirar los evangelios. Bendito sea su nombre. Y Jesús tomó aquellos panes, aleluya, mandó que la gente se recostara y se agrupara por cantidades, y tomó aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió y los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aleluya. Cuando usted pone su vida, cuando usted trae lo poquitico, ¿qué es esto para tanto? Cuando usted trae eso pequeñito y lo pone en las manos de Dios, espérate a ver lo que pasa. La gente, uno cuando llega al Señor por primera vez, cuando uno se convierte al Señor y decide entregarle la vida al Señor, uno siente una cosa, y creo que todos la sentimos cuando llegamos al Señor, y dice: ¿seré yo capaz? ¿Será que yo podré mantenerme? Porque yo empiezo a ver, cuando me entrego al Señor, yo empiezo a ver que esto es una responsabilidad muy grande, que esto no es... Así que el que se va a bautizar, usted sabe que esto es una responsabilidad bien grande. Esto no es una responsabilidad con el pastor. Y si usted se va a bautizar, no, esto no es una responsabilidad con la iglesia de Altamira. No. Esta es una responsabilidad con Dios. Y uno ahí entonces empieza a medir las fuerzas. Empieza a cuantificar cuántas fuerzas tengo para seguir a Cristo. Y dice: uy, no. ¿Quién sabe? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Llegar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegar. ¿Cómo es que uno llega al Señor con una vida despedazada, con una vida acabada, con una vida destruida, con una vida amargada, con una vida llena de dolor, con una vida llena de preocupación? ¿Qué trae uno? Un pedazo, una vida hecha pedazos. Y la pone en las manos de Dios, la pone en las manos del Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Con esa vida hace un milagro extraordinario. Dios, cuando cada vida se pone en las manos de Él, Dios hace un milagro extraordinario. Coge esa vida que era muy poquita, que es muy insuficiente, sí, la pone. Y cuando Él la pone, la parte, porque la vida en el Señor, Dios cuando te prepara para que sirvan, porque hay otra gente que está en otro nivel. ¡Aleluya!
Usted quiere servir al Señor, usted ya lleva años y dice, uy, a mí me gustaría salir a la obra, me gustaría predicar, oiga, me gustaría que el Señor me usara como usa ese pastor. Pues alístate, porque Dios va a coger esa masa y va a moldarla bien, va a hacer una nueva masa y la va a preparar, la va a meter en el horno, y cuando la saque del horno, ese pan, cuando uno lo saca del horno, el panadero le hace hasta detallitos, y eso queda lindo, eso queda llamativo, pero para que se pueda digerir hay que partirlo. El pan hay que partirlo, hay que pasar el cuchillo, hay que partirlo. Bendito sea el Señor, Dios coge la vida de uno, aleluya, y Él es el que la moldea y coge y la parte. Y cuando la vida de uno ha pasado, quizá porque usted se va a convertir al Señor y le van a venir dificultades, pero ninguna dificultad te va a acabar, ningún problema te va a destruir, nada te va a detener de que sigas en las manos del Señor. Y cuando esa vida tuya esté así, entonces el Señor dice, la parte dice, está listico, con este panecito, aleluya, que no era el mejor de todos, no era el más exquisito, yo puedo darle a este, aquel y aquel y aquel, y empieza a repartir. Jesús quiere que su vida esté en las manos de Dios. Trae eso poquito, eso insuficiente que tú tienes, y ponlo en las manos de Jesús, y verás lo que pasará en tu vida, y sabrás lo que Dios hará. Su vida Dios la quiere, ¿para qué? Para alimentar una multitud. 7.000 millones, largos de seres humanos en la tierra. ¿Es insuficiente la iglesia? ¿Qué es esto? ¿Qué es el que la gente se burla de nosotros y dice, ustedes que se creen, no sé qué más, ustedes, ¿qué son? Ustedes no son nadie, ustedes no son nada. Así te mira, así nos mira el mundo, nos mira con una insuficiencia. Aleluya. Pero este grupito ahí chiquitico, en la mano de Dios, lo que pasa, es capaz de darle de comer lo que no hace el gobierno, lo que no es capaz. Esta iglesia está orando, esta iglesia está clamando, esta iglesia está pregonando, está anunciando la palabra de Dios, está diciéndole al Señor, provee. Esta iglesia está orando porque hay casas donde se va a acabar, de pronto se va a acabar la canasta, no va a haber, y quizás no va a llegar, pero hay un Dios que va a empezar a multiplicar, va a empezar a multiplicar, va a empezar a multiplicar, porque aquí está el Dios que se parte el pedazo y se entrega y sigue el mismo, y vuelve y parte, y todavía hay. Terminó, esa gente comió hasta que se sació, porque es que cuando Dios da lo que Dios tiene, Él lo da para que uno coma y se sacie, que quede totalmente lleno. Bendito sea el Señor. Y lo que Dios tiene es tan grande que todavía el Señor le dijo a los discípulos, oye, váyanse por todos esos lugares, porque aquí todavía hay mucho pan que quedó, hay comida suficiente. Busquen canastas y recojan toda esa comida, porque esa comida, aleluya, quizás era para los discípulos, pero quizás era para ponérsela a algunos de ellos que no tenían para llevar, para alimentarse. Entonces recogieron 12 canastas, 12 cestas llenas de pedazos de pan y de peces. Habían, aleluya. Cuando el Señor hace un milagro con la vida de uno, Dios bendice, Dios llena lo poquito tuyo. Eso que usted dice, ¿qué es esto? Eso es lo que Cristo está necesitando. ¿Qué son estas pocas fuerzas? ¿Qué soy yo? Tráigalo. Yo llegué a la iglesia. Los primeros días cuando llegué, la gente cantaba. Y yo quería cantar, pero no sabía los cantos. Pero lo peor, no podía cantar. No, yo era más desentonado. Dios mío, yo no le cogía a nada. Yo empezaba y miraba a los hermanos que estaban haciendo palmas, y yo me daba cuenta que iba al contrario. Y yo sentía, estoy mal. No. Entonces dije, no, me toca volverme un músico. A mí me toca volverme músico. Porque volviéndome músico, pero ¿cómo me voy a volver músico? Porque a mí me gusta, yo veo allá un hermano que toca, llegan esos momentos, esas campañas, esos músicos. Uy, qué cosa tan linda, me voy a volver un músico.
Y entonces me compré un teclado para volverme músico y me conseguí el mejor maestro que había en ese pueblo. Dios me dio gracia y dije, tengo al mejor maestro del conservatorio de la Universidad Nacional. Y empezó a enseñarme, ese hombre dijo, te voy a volver el mejor músico, no un mediocre. Y empezó, y en la primera clase yo con esa alegría de cuando llevaba el piano y me empieza a llenar un poco de hojas con unas bolitas blancas, otras negras, unos palitos, y me empezó a enseñar las letras. Dijo, la música se lee, tiene igual que las letras, empieza por la A a la B, empieza por la redonda, por la negra. Y cuando yo empiezo a ver eso dije, Dios mío, me equivoqué. Y llevaba 6 meses. Y mi papá, había sido músico de guitarra. Mi papá cogía el teclado y empezaba ahí. Mi papá no sabía ni cuál era do, ni re, ni nada. Solo un poco de teclas. Y mi papá llegaba y empezaba y cogía y tocaba canciones en el piano. Sin saber qué era eso. Y él sacaba las melodías. Y yo que llevaba 6 meses de clase no tocaba ni los pollitos. Nada. Nada. Y me sentía tan defraudado. Me sentía que mi vida dije, no, yo no sirvo para nada, vea. Iba a cantar y eso no me salía hoy porque como había tenido un problema, una enfermedad grave que me había afectado toda esta parte. A mí no me salía canto y con esa, no, yo no podía decir, no, yo no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a vender ese piano, yo ya no sirvo para eso, voy a entregar ese piano. Pero me di cuenta que la iglesia no tenía piano y entonces le dije al pastor, vea, yo voy a venderle el piano a la iglesia, pero era un teclado que había valido buen dinero y la iglesia no tenía los fondos para comprarlo. Entonces yo, voy a entregarlo a la iglesia y que la iglesia me lo pague como quiera. Bueno, al final llamé un poco al hermano y le dije, les perdono la deuda porque no pudieron pagar. Aleluya. Pero le pedí a Dios, le dije, Señor, yo no tengo ritmo. Me decían los hermanos, me pusieron a ayudar a acompañarlos en especiales y me decían, hay que cambiar, aquí sube la canción aquí. Y yo dije, pero ¿dónde será que sube? Porque yo no veo que suba, ni veo que baja para ninguno, yo no siento nada, para mí todo es plano igual. Y entonces cuando yo iba a la serenata, porque yo llegué a ser músico, iba a acompañar a las serenatas, y entonces los hermanos, el músico, el que iba haciendo la armonía en la guitarra, él me hacía donde yo tenía que ir cambiando. Entonces me hacía, cuando me hacía, me movía la cabeza, sabía que yo tenía que pasar de do a sol, y de sol, porque aprendí esos tres, se me escapa el nombre, acordes principales, la tónica, la supertónica, y bueno, hay un poco de nombres que hay, y me aprendí do, sol, fa, el más alto, pero yo nunca por mi oído sabía qué era eso, que donde la canción llegaba ya, nada, no entendía nada de eso. Vendía el piano, se lo entregué a la iglesia, llegó un músico y el Señor empezó a usarlo y le dije al Señor, dame a mí oído, yo no tengo nada, pero si tú me das algo, yo quisiera por lo menos oír eso que me enseñó ese maestro, que los hermanos dicen, y tal vez no soy músico ni nada de eso, pero yo escucho una canción, yo escucho a alguien que está cantando y está tocando y sé cuándo se desafina. Sé cuándo se perdió del tono. ¿Quién me dio eso? El Señor. Y a veces me le meto ahí a los músicos, me les atravieso ahí a los músicos de aquí de la iglesia y cantamos algo ahí. Pero Dios me ha ayudado por lo menos para ir ahí pegado ahí detrásito. Traiga lo que tienes, que si lo pones en las manos de Jesús, Él hace un milagro. Él te cambia la voz, te arregla la voz. Él puede hacer que tú alabes, Él puede hacer que tú cantes. Traiga lo poquito que tú tienes, ponlo en la mano de Jesús y un milagro extraordinario va a pasar. Hay mucha gente que está esperando eso poquito que tiene, ese pan de cebada, que no es lo más especial, no es la comida de los nobles, pero ese día esa gente se saboreó, porque esa comida
pasó por las manos de Jesús. Quizá mucha gente diría, ¿qué es esto? ¿Quién preparó esto? Esto parece recién salido del horno. Es que lo que da Dios es tan sabroso, es tan grato, llena tanto que uno queda que sigue anhelando y anhelando y anhelando. Vamos a clamar a Dios, vamos a orar al Señor. Yo sé que usted va a traer algo. Yo te invito para que en esta noche usted incline su cabeza y si está en casa, si usted siente la libertad de arrodillarse, dígale al Señor, mire, aquí está mi vida. Yo sé que no tengo actitud, no soy capaz, no tengo las fuerzas. Pues dígale al Señor, ¿qué es esto? Pero aquí está, aquí lo pongo en tus manos. Y usted puede hacer algo con mi vida. Aquí está, yo quiero que la uses. Yo quiero ser un instrumento tuyo en las manos de Dios. Yo quiero que por medio de mi vida alguien pueda alimentarse, alguien pueda saciar el hambre. Por medio de su vida alguien va a ser salvo, va a encontrar el evangelio, va a encontrarse la vida eterna. Dios está necesitando eso poquito que usted tiene. No está buscando la suficiencia suya, está buscando lo poquito que tú tienes, pero tráigalo. Tienes muy poquitica vez, tráigala al Señor. Vamos a orar ahí todos en el nombre de Jesús. Inclina tu oído, inclina tu mente, inclina todo, doblégalo ante Dios y dile, Señor, aquí está mi insuficiencia, mi incapacidad, mi incredulidad, aquí está todo. En el nombre de Jesús, soberano Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios, por la palabra. Gracias porque tú haces un milagro extraordinario. Señor, mire, aquí está esta iglesia, aquí está esta juventud, aquí hay jóvenes, aquí hay ancianos. Señor del cielo, que han venido, que están ante ti, ante su presencia, que sienten eso, que sienten que ellos no son los llamativos, que nadie se va a fijar en ellos, Señor, pero tú lo estás trayendo hacia su presencia. Joven, Dios te está llevando, Dios te está acercando hasta su presencia. Cuando tú estés en las manos de Jesús, te vas a dar cuenta de lo grande que es Dios, de lo maravilloso. Vas a glorificar a Dios, vas a amar al Señor, porque sabrás que estando en las manos de Dios, aún lo que no es, Dios hace de lo que no es lo que es. Bendito sea el Señor. Él es capaz de darle oído al que no tiene oído musical. Él es capaz de volver un artista al que no es nadie ni nada. Aleluya, Él es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, ayúdalo, ayúdalo, bendígalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo el Señor. Ponga allí su mano, toca esa vida en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.